antigua garita de San Lázaro es un área protegida que fue declarada monumento en 1931. Hoy se está trabajando en su rescate. Para hablar de este tema tendremos en el estudio a la maestra Graciela Báez, quien es secretaria general de la Cámara de Diputados. Desde las cámaras comenzamos. Aun cuando el Congreso de la Unión se encuentra en un periodo de receso, las comisiones ordinarias de ambas cámaras siguen trabajando para atender el rezago legislativo a pesar del tenso ambiente que prevalece previo al proceso electoral del próximo junio. Prueba de ello es la reunión que celebró la Comisión de Asuntos Hidráulicos de la Cámara de Diputados para atender el requerimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para establecer un cronograma de trabajo y dar cumplimiento a la aprobación de una nueva Ley General de Aguas. Y es que aun cuando esta decisión generó reacciones airadas en el sentido de que no existen condiciones para aprobar este ordenamiento, los legisladores acordaron trabajar en un dictamen que pueda ser discutido en un eventual periodo extraordinario o dejarlo listo para la próxima legislatura. A los trabajos de esta comisión se suman los llevados a cabo por otras como la de Economía, Salud y la de Comunicaciones y Transportes, que a pesar de la falta de consensos han reiterado la necesidad de avanzar en la atención de los temas importantes. Desde esta tribuna mantendremos bajo la lupa todas las acciones y acuerdos que se logren en este sentido. Los legisladores de ambas cámaras trabajan en la comisión permanente para garantizar que se cumpla con la agenda pendiente. En el recinto legislativo del Senado de la República se llevó a cabo la sesión de la comisión permanente. Durante la discusión de la agenda política se intensificó el debate. Se propuso hablar de las mentiras del proceso electoral, un tema por demás necesario. Creo que iniciaré hablando de las mentiras que la candidata del oficialismo mencionó en el último debate presidencial. Es falso que en este gobierno se hayan creado más empleados comparado con el sexenio anterior. En los últimos primeros 5 años y 3 meses del presente sexenio se crearon 1.8 millones de empleos formales y en el mismo periodo del gobierno anterior casi 3.5 millones. Ahí está la diferencia. Que la agenda política tenga ese sesgo brutal, yo diría incluso misógino y poco plural, lo que no puedo aceptar es que en un agandalle ofensivo, violento, misógino, ustedes pongan en la agenda política de todo el país algo que sin lugar a dudas, primero no es cierto y hay muchos otros temas más, como por ejemplo, este domingo, con 104 asesinatos, Presidenta, con eso concluyo, hemos tenido uno de los días más sangrientos del siglo. Los integrantes de la coalición Fuerza y Corazón por México desplegaron en el Salón de Plenos una lona con la imagen de su candidata presidencial. Por su parte, los grupos parlamentarios de Morena y PT exigieron la renuncia de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. Al respecto, respaldaron un punto de acuerdo. Es algo muy grave. No hay ninguna falta de respeto, ni persecución política, ni acoso, ni nada. Es un evento que significa que la presidenta de un poder constitucional convoca en la noche a una reunión para interferir a un tribunal respecto del cual no tiene jerarquía jurisdiccional y tampoco injerencia administrativa. También se lanzaron acusaciones sobre el nivel del debate. Deberíamos de estar hablando con los apagones en el 50% del territorio nacional. ¡Qué vergüenza, señores! Finalmente se guardó un minuto de silencio en memoria del menor asesinado en Tabasco, hecho que fue condenado por la comisión permanente. Guardaremos un minuto de silencio en memoria del menor fallecido en el municipio de Paraíso, Tabasco. Nos solidarizamos con su familia y deseamos que se esclarezcan los hechos ocurridos. Favor de ponerse de pie. Al terminar las discusiones en el Pleno, la presidenta de la mesa directiva anunció: se cita a la siguiente sesión de la Comisión Permanente el próximo martes 28 de mayo a las 11 horas en este recinto. Se levanta la sesión. Desde las cámaras, Claudia Ivette García.
Vamos con la entrevista que nos tiene preparada nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. La inseguridad en el país es galopante, sigue creciendo en forma exponencial. No hay manera de poder controlar el número de asesinatos que se está dando por la lucha entre grupos criminales, entre policías y grupos criminales, y sobre todo la violencia cotidiana, aquella que se da en el transporte, aquella que se da en todas partes. ¿Qué hacer alrededor de todo ello? Hay regiones, como el caso del Istmo de Tehuantepec, en donde esa violencia rompe los moldes. Y de eso vamos a platicar con el diputado Benjamín Robles Montoya, miembro del Partido del Trabajo. No podemos bajar la guardia. Y la ruta de estos años ha sido la construcción de la paz. A diferencia de gobiernos neoliberales que ellos impulsaron la guerra. Lo dijo bien Claudia Sheinbaum. Lo que ellos impulsan es el derecho a matar para tratar de contener. Pero cuando es falsa esa lucha, como lo fue con Calderón, el mejor ejemplo es que su secretario de Seguridad Pública está encerrado allá en Estados Unidos por sus vínculos con los malosos, pues no se puede. En Oaxaca, yo ahorita que estoy haciendo campaña, y dado que creo que vamos a tener un nuevo rostro cuando ya quede perfectamente integrado el corredor interoceánico, que le va a dar un nuevo rostro. Pero yo planteo, si no aprovechamos para limpiar la zona del narcomenudeo, del robo de combustibles, entonces de nada va a servir. Adiós al huachicol, así le llamo yo a un programa que trata precisamente de fortalecer la seguridad en el Istmo de Tehuantepec. Lo que necesitamos es darle certidumbre a los inversionistas que van a aprovechar la oportunidad de trasladar de una manera más eficiente y económica sus productos de Europa y de Asia a Estados Unidos por el corredor interoceánico del puerto de Salina Cruz a Coatzacoalcos, del Atlántico al Pacífico. Eso es lo que nos va a ayudar, pero si no aprovechamos y limpiamos entonces la zona, ¿de qué va a servir? Al contrario. A mí me interesa mucho este tema porque hoy en Oaxaca yo tengo un debate con el gobernador Salomón Jara, que dice que es de la 4T, pero no es la 4T que yo he defendido de López Obrador y que defiendo ahora de Claudia Sheinbaum, porque quiere imponer a un delincuente como su sucesor. Primero ahora lo quiere hacer senador, ya es candidato de Morena, sin mérito alguno, pero además con expedientes. Revisen ustedes, Amponino Morales le dicen, revisen ahí todo lo que este tipo ha hecho, y por eso es importante darle un manotazo a esas malas acciones, porque la seguridad es lo más importante. Es tan importante que hay estudios que demuestran que en unos años, en esa región, por el corredor, por esa plataforma del corredor interoceánico, se van a estar moviendo recursos que van a impactar por lo menos el 1.6% del PIB nacional. Entonces, imagínate de lo que estamos hablando. Yo os voy a proponer, llegando al Senado, en esta elección en la que estoy compitiendo, la ley Oaxaca interoceánico, para que el 0.5 de las ganancias de todas las empresas que se asienten ahí en el corredor interoceánico se quede en Oaxaca. Para proyectos, algunos en materia de seguridad, sí, para los municipios, son 70 y tantos municipios por donde está corriendo el corredor interoceánico, pero que también deben permitir que esas ganancias se lleven a otras partes de Oaxaca, a la cuenca del Papaloapan, a la Mixteca, a la Cañada, a la Sierra Juárez, a la Sierra Sur, es decir, a todo el estado. Pero evidentemente, si queremos darle un verdadero nuevo rostro, como lo he dicho, a Oaxaca en este corredor interoceánico, el tema del combate a la inseguridad es fundamental. Y hay gente que se está queriendo incrustar del crimen organizado en los cargos públicos solapados por el gobernador. Hay obras que no se pueden hacer a un lado ni se pueden destruir, como el caso concreto del tren interoceánico. Llevar mercancías del Golfo de México al Pacífico y viceversa.
Pero esto implica también necesidades y una de las más importantes es la seguridad. ¿Cómo darle seguridad a ese transporte de mercancías? Y al mismo tiempo el respeto al Estado de Derecho, porque se van a crear muchísimas empresas alrededor de esas vías de ferrocarril. Si no se logran esos objetivos, todo el dinero que se invirtió en esas obras simplemente es dinero tirado a la basura. Nuestra especialista Alicia Salgado nos explica el proceso legislativo que requiere la aprobación de una nueva ley general de aguas tan urgente en nuestro país. Después de 11 años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya no le dio tiempo y le dice que está en rebeldía al legislativo. ¿Por qué? Porque en 2012 se realizó una reforma a la Constitución que le dio pues, un periodo de 1 año al Congreso para poder emitir la Ley General de Aguas Nacionales, que declarara, entre otras cosas, o incorporará que tenemos todos los seres humanos que vivimos aquí en México derecho al agua, el derecho consagrado constitucional al agua. Pero eso implica también una revisión integral de los sistemas de reparto de agua, de utilización, de concesionamientos, etcétera. Lo cierto es que han pasado 2 sexenios completos, o lo que es lo mismo, 4 legislaturas completitas, y no se ha resuelto el problema, de tal manera que la Suprema Corte de Justicia la semana pasada declaró en rebeldía al legislativo, en particular a la Cámara de Diputados. El senador Raúl Paz, que es presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, dice que no están en incumplimiento y es mentira que están en rebeldía. Esto porque ya integraron una iniciativa que está en comisiones, ya tiene la opinión de la Comisión de Agricultura y ahorita está en la Comisión de Recursos Hidráulicos, pero está ahí desde noviembre del año pasado y hasta la fecha pasó otro periodo legislativo y no pudieron ponerse de acuerdo, todavía estudiándolo después de 11 años. En esta última legislatura han estado en el Senado de la República 6 años y no pueden hacer su trabajo. Es la verdad, están en rebeldía y tienen que sacarlo, porque si no, pues alguno tendrá que purgar pena de cárcel, yo supongo, porque se inicia un procedimiento diferente. Ahora, no nada más es el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, son los integrantes de la comisión que decide qué va o qué no va en turno, qué se lleva al Pleno y qué no se lleva al Pleno. En general serían los principales coordinadores de la Cámara de Senadores, en principio, y también de la Cámara de Diputados, porque como colegisladora estaría obligada a sacar la Ley General de Aguas. ¿Será que por primera vez se les aplica a los legisladores un reglamento importante y un deber constitucional de cumplir con su trabajo? ¿O para variar encontrarán todos los pretextos habidos y por haber porque nadie quiere llegar a un consenso, que es a lo que se dedican los partidos políticos? Pero como grillan, ¿no? Aquí yo te pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras, Adriana. Vamos a un corte comercial y regresando hablaremos con la maestra Graciela Báez, secretaria general de la Cámara de Diputados, sobre el rescate de la garita de San Lázaro. Así es, y sabes, ahí resguardamos documentos históricos, ¿no? El Archivo Histórico de la Cámara de Diputados tiene el acta de independencia propiamente del país, también tiene el acta del Congreso Constituyente de 1824, que tú sabes que este año precisamente se cumplieron 200 años del aniversario de la primera Constitución que tuvimos, que es la de 1824. Está también la renuncia de Porfirio Díaz como presidente en 1911, ¿no? Y pues bueno, este archivo histórico resguarda todos estos documentos históricos. Está la primera gramática que se hizo de la lengua española y que llegó con los primeros españoles que arribaron aquí a América, ¿no? Este libro, que es uno de los libros más antiguos que se conservan en nuestro país y en América, está bajo el resguardo del Archivo Histórico de la Cámara de Diputados y además está para que todos y todas visiten este archivo histórico y conozcan lo que ahí tenemos. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de ver qué nos preparó Virulo para esta semana.
que en Chilpancingo hay un obispo sabroso. Andaba del tango al tingo y se fue de guapachoso. Cuando acabó de rumbear, viendo el rollo que se armó, dijo, no hay que exagerar, que lío, viágrame Dios, viágrame Dios, viágrame Dios, la lengua se me enredó. Parece que el buen obispo de pronto se complicó. Viágrame Dios, viágrame Dios, la lengua se me enredó. Lo bueno es que está de vuelta y que ya nos perdonó. Viágrame Dios, viágrame Dios, la lengua se me enredó. Como dijo Monocordio, y ahora lo repito yo. Viágrame Dios, viágrame Dios, qué lío el que se formó. En Economía y Finanzas Maestría tiene nuestra invitada, Graciela Báez Ricardes, con importante cargo la diputada. Ella comanda la Secretaría General de la Cámara Baja y en promover acciones para mejorarla, ella trabaja. Y de la garita de San Lázaro y cómo es rescatada, esta noche nos platicará nuestra invitada. Ya nos acompaña la maestra Graciela Báez, quien es secretaria general de la Cámara de Diputados, y vamos a platicar con ella sobre el rescate de la garita de San Lázaro. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo estás? Bueno, secretaria, a lo mejor próxima diputada. Todavía no he tenido, visionaria. Fíjate, todavía no he tenido la fortuna de ser votada por el pueblo de México, pero sí por los diputados y diputadas de la Cámara. Claro, ellos te eligen. Sí, así es. Pues encantada, primero que nada, muchas gracias por esta invitación. Y en efecto, fíjate que hemos estado trabajando en la recuperación de la ex garita de San Lázaro por instrucciones de los diputados y diputadas. Que nos está viendo que no saben cuál es la garita de San Lázaro, sí, danos un poco de contexto. Sí, claro que sí. Bueno, esta es una edificación que seguramente nuestros televidentes ubicarán. Está Avenida Congreso de la Unión, donde está el Congreso, y del otro lado del metro hay una edificación antigua, tan antigua como pues la caída de Tenochtitlán, que es precisamente cuando Hernán Cortés ordena la edificación de algo que se conoce como Ataranza, que es donde se les da mantenimiento, se construyen naves, ¿no? Entonces, ahí se hace esa primera construcción. No es exactamente la que hoy existe, ¿no? Pero, porque se fue transformando en el tiempo, pero data de aquel entonces. Entonces, esa propiedad en algún momento pues se le dio a la Cámara de Diputados como parte de su patrimonio y se ha ido convirtiendo a lo largo del tiempo en diferentes, se les ha dado diferentes usos, ¿no? Y pues bueno, la verdad es que cuando llegamos en 2018 estaba un poco en el abandono y gracias a la visión, primero pues del coordinador, del diputado Mier, Velasco, Ignacio Mier, que él digamos, hizo algo similar cuando estuvo al frente de del municipio de Puebla. Él ahí recuperó el archivo histórico de Puebla. Entonces, cuando vino acá a Cámara de Diputados, pues hizo lo mismo, ¿no? Recuperar proponer la recuperación de esta edificación. Y fue algo que, por supuesto, todos los diputados y diputadas de todos los partidos claro, es un estuvieron tema muy a favor. relevante que ya que pues representa la Cámara de Diputados San Lázaro, que es pues uno de los 3 poderes de la Unión. Así es, y sabes, ahí resguardamos documentos históricos, ¿no? El Archivo Histórico de la Cámara de Diputados tiene el acta de independencia propiamente del país, también tiene el acta del Congreso Constituyente de 1824, que tú sabes que este año precisamente se cumplieron 200 años del aniversario de la primera Constitución que tuvimos, que es la de 1824. Está también la renuncia de Porfirio Díaz como presidente en 1911, ¿no? Y pues bueno, este archivo histórico resguarda todos estos documentos históricos. Está la primera gramática que se hizo de la lengua española y que llegó con los primeros españoles que arribaron aquí a América, ¿no? Este libro, que es uno de los libros más antiguos que se conservan en nuestro país y en América, está bajo el resguardo del Archivo Histórico de la Cámara de Diputados y además está para que todos y todas visiten este archivo histórico y conozcan lo que ahí tenemos. Es muy importante tu labor, ya que desde que llegaste como secretaria general de la Cámara has hecho modernización de este pues, emblemático
edificio y de las instalaciones, y también van a ser para la toma de protesta de la próxima presidenta, que es el 1 de octubre, van a remodelar también la parte de... Platícanos, ¿qué parte van a remodelar? Sí, claro que sí. Pues fíjate que la verdad es que gracias a la visión y a la instrucción que nos dan los diputados y diputadas, porque nosotros como área administrativa, nosotros no hacemos más que cumplir las instrucciones de los diputados y diputadas, y ahí te puedo decir que ha habido un consenso por parte de todos los grupos parlamentarios presentes en la Cámara para hacer trabajos de remodelación del recinto que eran muy necesarios, ¿no? En 2018 que llegamos, los edificios tenían como algún daño, no en la estructura, pero sí en los acabados. Entonces, esos acabados ya se cambiaron, se renovaron. Entonces, la verdad es que el recinto está en muy buenas condiciones. Ahora, la última parte, que es la que estamos ahorita interviniendo, es la escalinata, que seguro tanto tú como nuestros televidentes lo tienen muy presente. Es esa entrada principal que conocemos como frontispicio, por donde entra quien gana la elección y quien va a tomar protesta como presidente o presidenta de este país, ¿no? Y que también por ahí entran cuando van a entregar pues los informes, Exacto. el paquete económico, Exactamente. y ahí es como una zona muy emblemática de la Cámara. Así es, y pues bueno, eso es, el recinto tiene 42 años. Entonces, pues por supuesto que eran necesarias muchas intervenciones para renovar la infraestructura, ¿no? No, claro. Ya digamos... Yo me acuerdo un temblor ¿sí? que me tocó ahí, que se cayó el edificio A o B, no recuerdo. Sí, digamos como que se asentó, y entonces parte de los trabajos que hicimos fue precisamente pues renivelar el edificio, el H y el B fueron los que se renivelaron, ya quedaron, están en perfectas condiciones, por fortuna, y pues bueno, la renovación de esta escalinata es importante porque pues ya el tiempo de vida de ese material pues ya caducó, digamos, entonces lo estamos cambiando. Hay que estarlo ¿no? renovando, y es un tema presupuestal que ya se aprobó. Sí, exacto, presupuesto para ello lo tenemos. ¿Y tú, Graciela, te vas a quedar todavía como secretaria de la próxima legislatura? ¿O te votan, te puedes reelegir, o cómo es el asunto? Pues fíjate que eso es decisión de los diputados y diputadas que están por llegar, en su momento tomarán esa decisión. No es necesario que voten algo que ya votó el Pleno, en realidad sería una ratificación que hace la Junta de Coordinación Política, pero pues bueno, nosotros estamos a la espera de lo que ellos y ellas decidan. ¿Qué otros logros o trabajos has realizado para eficientizar, bueno, pues estos trabajos legislativos y todos estos procesos legislativos? Pues mira, antes de entrar en el tema del proceso legislativo, lo que hemos hecho también en la parte de infraestructura han sido trabajos por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas que se han abocado a el ahorro de energía y el ahorro de agua, ¿no? Y eso implica pues ahorro de recursos financieros, bueno, por ahí supuesto. Sí debería haber paneles solares, ¿no? Ahí Fíjate sí que todavía no tenemos paneles solares por un tema de que tú sabes que el costo es alto, ¿no? Entonces, a lo mejor el análisis costo-beneficio sí nos da para tenerlos, claro, pero no tenemos el presupuesto todavía para adquirirlos. Sin embargo, hay otro tipo de intervenciones que nos han permitido reducir hasta en un 20% el consumo de luz. Y el agua igualmente. Cuando llegamos, una de las cosas que hicimos fue remodelar los baños, que tú sabes muy bien, tú que fuiste diputada, que no todos los diputados tienen baños en sus oficinas. De hecho, la mayoría no los tienen. No, pues imagínate, tendrían que haber 500 baños. Exactamente. Entonces, hay baños. Cuando tú mejoras esa infraestructura, estás mejorando la calidad de vida de diputados, diputadas y de funcionarios públicos, trabajadores que utilizan todos estos baños, ¿no? El tema de la conectividad, que yo me acuerdo que fallaba mucho en San Lázaro. Fíjate que ya no, ya estamos muy bien con el tema de la conectividad. Ya se modernizó el tema del Internet. Sí, así es, se ha reforzado toda esa cuestión tecnológica y pues bueno, tan es así que ahora en la pandemia nos fue posible conectarnos a través de Zoom, conectar a 500 diputados en un Zoom y bueno, no 500, un poco menos 400 porque los otros 100 están en el Pleno, ¿no? Y pues bueno, con ningún problema técnico, ¿no? Al mismo tiempo conectados para votaciones y para intervenciones. Así es. Sí, así pues es. muy importante, Graciela, tu labor. ¿Algún otro mensaje que quieras difundir a la gente? Pues decirles que visiten el Portal Ciudadano. El Portal Ciudadano fue creado precisamente para dar a conocer en un lenguaje ameno y sencillo cómo funciona la Cámara de Diputados, cuál es su historia, que se remonta desde luego al Senado romano. Y pues bueno, ahí tenemos siempre muchos materiales. ¿Qué se está legislando? Exacto. Es muy importante ese portal. ¿Cuál es la página del portal? Es el portal oficial de la Cámara de Diputados, diputados.gov.mx, y ahí hay una pestañita que se llama Portal Ciudadano.
ciudadano, ¿no? Y como te decía, está en un lenguaje y ahí también pueden participar participar los ciudadanos proponiendo iniciativas. Pueden contactar a sus diputados, diputadas, incluso pueden también dejarnos mensajes sobre qué les gustaría ver. Es muy importante esa labor, Graciela, que los ciudadanos exijamos, porque nada más nos quejamos. Es importante aprender a exigirles a nuestros legisladores, a nuestros políticos, y la única forma de exigirles pues es conociéndolos, teniendo sus datos, sabiendo su trayectoria, qué han aprobado, qué han votado a favor y qué han votado en contra. Y es muy importante la participación ciudadana, que la vemos siempre. A mí lo que me da tristeza es que esa participación ciudadana se ve al cuarto para las 12. Cuando ya va a suceder el acontecimiento, ahí sí todos salen a las calles a manifestarse, pero no, debe de ser en el proceso de una trayectoria política o de un legislativo, de un gobernador o de un saber que se está probando y participar, dar opiniones. Claro, precisamente por eso lo que hicimos con este portal y con el Espacio Cultural San Lázaro, a través del cual se dan cursos, conferencias sobre historia, política, artes, literatura, es construir ciudadanía. Nos hemos acercado a los ciudadanos de manera institucional para que conozcan cómo funciona esta institución fundamental de la República, que es el Congreso, en particular la Cámara de Diputados, que es donde está representada toda la ciudadanía. Así es, Graciela, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Vamos a estar al pendientes de esta nueva remodelación. Gracias. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.